Ahí está. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el VAR, que es el valor en riesgo o Value at Risk en inglés. Pero para el valor en riesgo es una métrica, pero primero tenemos que empezar a hablar como ya de un poco de lo que son los riesgos. Bueno, una entidad financiera e incluso entidades que no se dedican como tal al financiamiento están expuestos a diversos riesgos financieros, entendiendo estos como eventos fortuitos, inciertos o aleatorios que pueden derivar en una pérdida económica. Usualmente los riesgos se clasifican de esta forma, obviamente dependiendo de cada sector. Por ejemplo, es diferente la clasificación de riesgos que hay en un banco a, por ejemplo, a una aseguradora, ¿no? Y ya creo que es la circular única de cada una, define bien qué tipo de riesgos tiene cada uno, ¿no? Pero usualmente son estos: el riesgo de crédito, que es la pérdida potencial en un contrato de crédito generada porque el deudor no paga su deuda en los términos pactados. El riesgo de liquidez, que es la incapacidad de cumplir con las necesidades presentes y futuras de flujos de efectivo. Esto es más que nada cuando una empresa pues sí, no tiene como tal el dinero en efectivo para poder pagar sus deudas. Por ejemplo, un caso reciente podría ser lo de Evergrande, que es lo de la constructora china, que por ejemplo puede tener muchas construcciones por ahí, pero como tal no, o que valen mucho dinero, por ejemplo, pero como tal no tiene el dinero en efectivo para poder pagar sus obligaciones que debía, por ejemplo, en unos bonos que tenía por ahí para pagar. Entonces, o sea, como tal, sí tienen como recursos, pero no necesariamente son en efectivo, que es lo que necesita en ese momento. Está también el riesgo operacional, que es la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos. Espérame. Mm, Ay, es que me había sonado la Este, les digo, el riesgo operacional, que es la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información. Por ejemplo, el caso más conocido es lo de, este, no me acuerdo el nombre del banco, pero creo que se llaman Lesson, el chavo que estaba en un banco, creo que era de Inglaterra, que este, cometieron un error en unas transacciones y eso llevó a la quiebra a ese banco en Asia. Y finalmente está el riesgo de mercado, que es la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a movimientos adversos en los factores que determinan su precio, que esos también son conocidos como factores de riesgo. Ahora, cada uno de estos tipos de riesgos tienen ciertas métricas que ayudan a evaluar pues su riesgo para poderlo controlarlo o disminuirlo, ¿no? Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en el riesgo de mercado, cuya métrica de riesgo más conocida es el VAR. Entonces, aquí está. El VAR, el valor en riesgo alfa, es una medida o métrica de riesgo que mide la máxima pérdida esperada en un horizonte de tiempo T bajo condiciones normales de mercado. Esto es muy importante porque, por ejemplo, una de las deficiencias que tiene el VAR es que en condiciones este, de estrés, por ejemplo, ahorita que fue lo de la pandemia, cuando comenzaba en el año pasado, el VAR no era una medida muy buena porque esta solamente se funciona bien cuando hay condiciones normales de mercado y como cuando empezó la pandemia, todo el mundo estaba como muy paniqueado, había movimientos muy bruscos en los mercados. Entonces, por ejemplo, en ese periodo no era una muy buena métrica el VAR.
Entonces tienen que tener bien en cuenta eso, que usualmente se usa bajo condiciones normales de mercado. Ahí ante un nivel de confianza alfa dado. Entonces, matemáticamente hablando, el VAR es el cuantil 1 menos alfa de la distribución de pérdidas y ganancias del portafolio. Y como les digo que el VAR es el cuantil 1 menos alfa, entonces el VAR satisface la ecuación de que la probabilidad de que X, que es la variable aleatoria que denota el cambio del portafolio, sería, la probabilidad de que el cambio del portafolio sea menor al VAR es 1 menos alfa. Y esto, a ver, déjenme si no les hago como un dibujito. Ah, sí. Están viendo el OneNote. Sí. Vale. Supongamos que así se distribuyen nuestras pérdidas y nues- nuestras pérdidas y ganancias, ¿no? Que es profits and losses. Profits and losses. Creo que es con doble O. No me acuerdo. Entonces, como les digo, es un cuantil, el VAR. Por ejemplo, es un cuantil P, tal que lo que tienen acá es el porcentaje alfa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo esto otro acumulado, esto es 1 menos alfa, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí está el cero. Entonces, lo que significa es que a ver, otro color. De acá para acá son pérdidas. Porque aquí está el cero, ¿no? Entonces, este, el, aquí el cuantil per sería el bar, que es como ese, les digo, el cuantil que acumula hasta ese punto, alfa por ciento de la distribución, ¿no? Este, bueno, hay que tomar, les, les digo que tiene varios factores el bar, bueno, varios componentes, que es el horizonte de tiempo, que es el periodo sobre el cual se calcula el bar, es decir, el periodo sobre el cual se está calculando la pérdida potencial del portafolio. Usualmente se utilizan horizontes diarios o mensuales. Este, Esto depende más que nada, por ejemplo, para el tipo de portafolio que se esté llevando. Por ejemplo, no es lo mismo un portafolio de acciones o divisas, creo que se les dice como intratrading, que hacen operaciones así diarios, a un portafolio, por ejemplo, de pensiones que no es diferente la forma en la que ellos compran y venden activos, ya que pues lo que, como es
un portafolio que es como más a largo plazo, no hacen tantas operaciones, por ejemplo, en un día. Entonces, por ejemplo, ellos se ocuparían más uno mensual que uno diario. También está el nivel de confianza, que es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza. Usualmente se ocupa el 95 o 99%. Son los valores más usados. Este, ¿Qué más? Ah, bueno, pues así sería entonces, básicamente, pues alfa es o 0.05 o 0.01, que les digo que son los valores más usuados comúnmente. Ahora, la interpretación. ¿Qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, el VAR a un día de una cartera de 10 millones con un nivel de confianza del 95% sea de 10 millones, ¿no? Esto significa que existe una probabilidad del 5% de que las pérdidas de la cartera en las próximas 24 horas, porque pues es a un día, sean superiores a 10 millones de pesos. Este, es, el VAR es es muy usado porque te habla en términos que la mayoría de las personas entiende que es dinero, ¿no? Porque no es lo mismo, si a un, por ejemplo, suena feo, pero si a un contador o a un abogado le hablas así de porcentajes o desviaciones estándar y así, pues no te va a entender tanto, ¿no? Pero si le hablas así como de, pues vamos a tener pérdidas por tantos millones de pesos, ahí sí ya es más fácil como de dimensionar, ¿no? Entonces les digo, se puede ver como si es al 95% y el VAR es de 10 millones diario, entonces es de que existe una probabilidad del 5% de que las pérdidas de la cartera en las próximas 24 horas sean superiores a 10 millones. Otra cosa, el VAR como tal no te quiere decir que las pérdidas van a ser de este monto, sino que pueden caer de acá para acá, pero tú no sabes bien exactamente cuál va a ser la cantidad que vas a perder, ¿no? Te está diciendo así como de, puedes perder a partir de tantos millones, ¿no? Pero no es como tal ese valor. ¿Tienen alguna duda hasta de aquí? Creo que no. Ok, ok. Ahora está el VAR relativo. Para calcular el VAR de un portafolio, vamos a definir W0 como la inversión inicial y R la tasa de rendimiento del portafolio, que tiene un rendimiento esperado mu y una varianza sigma cuadrada. Entonces, el valor del portafolio al final del horizonte de tiempo de la inversión pues la inversión inicial por la tasa de rendimiento, ¿no? Uno más la tasa de rendimiento. Ahora vamos a definir el peor portafolio que podamos obtener, ¿no? Eh, Al final del horizonte de tiempo. Y lo denotamos como W asterisco, que es igual la inversión inicial hecha por uno más el peor rendimiento que, que podemos obtener con un nivel de confianza de alfa, ¿no? Este, Luego tendríamos que el bar relativo a la media nos queda como el bar de mu, que es igual a la esperanza de nuestro bar al final del tiempo, menos nuestro peor portafolio. Y ya haciendo cuentitas, se aplica la esperanza a esta fórmula. Como les digo que el rendimiento tiene un rendimiento esperado mu, pues se transforma así aquí y más cuentitas. Y al final nos queda que el bar relativo es igual a menos la inversión la inversión inicial hecha por el peor rendimiento con un nivel de confianza alfa menos el rendimiento esperado de la tasa de rendimiento.
Ahora, esto lo pueden ver como, a ver, ay, me quedó muy feita. Sería más o menos. Entonces, si suponemos que esta es la media, ay, y aquí está el peor rendimiento con un nivel de confianza alfa. Entonces, esto sería el bar relativo, porque es relativo a la media de la distribución esta, que puede ser de pérdidas o ganancias. Y entonces este es el bar relativo, que es relativo a la media de la distribución que se tenga de los pérdidas o ganancias del portafolio. Y también está lo que es el bar absoluto, que es relativo al cero. Entonces ya de esta fórmula que obtuvimos, básicamente nada más sustituyes la mu por cero y nos queda que el bar absoluto es igual a menos la inversión inicial hecha por el peor rendimiento. Que lo podemos ver como, supongamos, hoy va a quedar un poco feo. Bueno, a ver, ya sé. Mm, Bar relativo. Pero supongamos que, por ejemplo, aquí está el cero, ¿no? Porque tenía una media que era positiva, ¿no? Entonces, estos son nuestros ejes. Entonces, el bar absoluto nos quedaría bar absoluto. Que les digo que es absoluto al cero, ¿no? Entonces, el bar relativo es relativo a la media y el absoluto es, se puede decir como relativo al cero, ¿no? Y mm, yo creo que le voy a dejar hasta ahí para no saturarlos de tanta información. Este,
Bueno, les decía que el VAR usualmente se da en unidades monetarias, que pues es pesos, dólares o no sé, ¿no? Ese tipo de unidades monetarias. Pero también he visto que se da en puntos bases, o sea, rendimientos, bueno, porcentajes más bien. Entonces ahí ya es como cuestión de cada empresa, que de cada, de cada, de cada quien que lo haga, ¿no? Pero usualmente es en montos, unidades monetarias. Pero les digo que también lo he visto en puntos bases. No sé si alguien tenga alguna duda. A ver, vamos a qué se refiere con relativo a la media. Pues les digo que se evalúa respecto a pues se compara respecto a la media por ejemplo, de los rendimientos del portafolio. El VAR siempre está antes del cero. Usualmente sí, porque como denota pérdidas, usualmente se tienen, pues casi siempre se va a tener pérdidas en cualquier portafolio que se tenga. Entonces, sí, usualmente el VAR va a ser negativo. Y sí, sí, les voy a compartir el notebook. Lo voy a subir ahorita al ratito ahí al módulo. No sé si alguien más tenga alguna duda. El día de mañana igual voy a hacer unos ejercicios y voy a ver más teoría con ustedes. No, no, la semana la voy a abrir al ratito. Es que como yo voy a ver todo lo del bar, yo tengo que ver eso. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? No, Bruno, gracias. Bueno, pues ya sería todo por hoy. Ya se pueden ir a descansar o a seguir mimiendo. Gracias.